Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 54 que se llama Betzot Habrajá. Eh, Betzot Habrajá significa y esta es la bendición. Estamos en la liyán número 7, esta es la última liyá de la semana y esta abarca de Deuteronomio capítulo 34, verso del 1 al 12. Vamos a comenzar con la oración. Padre eterno de la gloria, Señor, bendecimos tu santo nombre. Te glorificamos y exaltamos, Padre. Te exaltamos en todo tiempo y a destiempo. Que seas tú obrando, dándonos enfoque, entendimiento, discernimiento de tu palabra para poder hacerla por obra, Señor. Ayúdanos, danos palabra, danos de tu maná y de tus aguas, Señor. Estamos necesitados de ti. Te pedimos, Padre, que mengues nuestras bocas y que seas tú guiándonos a toda verdad. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok, vamos al capítulo siguiente. No, ahí está. Y la palabra del Eterno dice, la muerte de Moshe. Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra de Gad hasta Dan, toda Neftalí, la tierra de Efraín y de Manases, toda la tierra de Judá hasta el mar occidente, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor, esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y ahí murió Moshe, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moshe tenía 120 años cuando murió, no se había apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Y los hijos de Israel lloraron a Moshe por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moshe. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno de espíritu de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moshe, dando no, perdón. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moshe, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, todo por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda la tierra. Y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y temibles que Moshe realizó ante los ojos de todo Israel. Bueno, aquí vemos algo muy importante. Aquí se cumple la palabra del Eterno donde dice que Moshe no va a pasar a la tierra prometida. El Señor simplemente se la enseña, se la muestra y le dice, aquí está, estas son las tierras, tal vez le dijo, me imagino, estas son las tierras de Neftalí, estas son las tierras de Efraín, de Manases, de Judá. Entonces, él estaba en un punto donde podía mirar todas esas, ¿cómo se podría decir? Posesiones de esas tribus que iban a retomar. Ahora, él fallece. Para mí es un dato muy importante los 120 años, porque el Señor ya había dicho que la vida del hombre iba de ser de 120 años. La vida de Moshe fue proféticamente, altamente, súper profética, válgame la redundancia. Vemos que por ese allegamiento que tenía con el Eterno, él podía saber mucho más cosas de la que se imaginaba. Tenía el don de ciencia, tenía varios dones en los cuales como líder él las necesitaba y las tenía que desarrollar. Ahora, él fallece. Aquí vemos un punto muy importante en el cual está en el verso 5 que dice que murió Moshe ahí
ya enseñándole el Señor todas las tierras, muere, fallece y dice, siervo del Señor en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Entonces él fallece en la tierra de Moab, en lo que el Señor había dicho, vuelvo a repetir, se cumplió y fue enterrado en ese valle. Pero fíjense lo más curioso, dice, y él lo enterró en el valle, no dice, las personas lo enterraron en el valle, sino que el mismo Señor lo enterró en el valle, eso es lo que yo entiendo. Entonces, no sé, tal vez mandó ángeles para hacer esa labor. No sabemos qué fue lo que pasó porque los ángeles se podían o se pueden materializar y se pudieron haber presentado. Y hay que recordar que anteriormente, no me acuerdo dónde dice que apareció, no recuerdo quién apareció, si Satanás, un ángel malo, y estaban disputando por el cuerpo de Moshe. Entonces, aquí estamos viendo que fue enterrado, precisamente, no desapareció así por de la nada, ya no supieron nada de él. A ciencia cierta, no supieron dónde lo enterraron. Sabían que es en la tierra de Moab, pero no en qué lugar exactamente. Entonces, vemos también que Josué empieza a tomar posesión y hay que recordar que Moshe le da ese espíritu de sabiduría eh, ¿cómo se llama? A Josué para poder liderar. Entonces, dice, porque Moisés había puesto sus manos sobre de él y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moshe. Entonces, ese mismo entendimiento que les daban de escuchar a Moshe, asimismo tuvieron con Josué. Y dice, perdón, y dice que de ahí ya no hubo ningún profeta parecido a Moshe, ya no hubo nadie igual. Pero hay que recordar que Moshe dijo que iba a llegar alguien como él en algún momento y esa llegada fue a través de Yeshua. Bueno, yo creo que de mi parte, pues ya es todo. Que aquí continuamos con la última porción de esta parashá, la última porción de este ciclo. Eh, Comenzamos en lo que es el versículo 1 del capítulo 34, en el cual nos están describiendo lo que es la muerte de Moshe. Una vez que él bendice al pueblo, eh, él como un fiel sirviente sube a la montaña como Dios le había ordenado. Dios le muestra cada parte de lo que es la tierra de Israel, una visión panorámica de todo lo que iba a ser la historia judía o hebrea, con sucesos que se produjeron en lugares mencionados en estos versículos que leímos anteriormente. Eh, Se dice que esto fue más que un recorrido visual, porque Dios le estaba mostrando visiones proféticas en toda la tierra de Israel, tanto en momentos de prosperidad como bajo la opresión de los futuros conquistadores que iban a ir a oprimir al pueblo. Entonces, nos dice la palabra que desde Dan le mostró, aquí se puede decir que Dios le estaba mostrando a Moshe a los descendientes de Dan mientras practicaban la idolatría, como lo podemos encontrar en el libro de Jueces. Y también se le mostró, o podemos también recordar a Sansón, que él liberaba al pueblo del acoso de los filisteos. El Eterno le estaba mostrando todo y cada uno de los sucesos que iban a pasar en la vida del pueblo de Israel.
Entonces vemos que el Eterno le dice que ha permitido que él vea con sus propios ojos, para cuando él pase a otra vida, él pueda decirle a Abraham, a Isaac y a Jacob que ha cumplido con esa promesa, pero que él le ha decretado que él no iba a cruzar. Entonces, se puede decir que esta provisión que le está dando el Eterno a Moshe de que no cruce el Jordán es en sí como la grandeza de él mismo, porque pues él se puede decir que pasa a la historia como el que los liberó de la opresión del pueblo de Egipto y los dirigió hacia, hacia su futuro hogar o su futura tierra. Y ya él no sería parte de todo lo demás que iba a pasar, la idolatría, la, el olvidarse de la palabra del Eterno, o sea, todo lo demás que el pueblo de Israel fue haciendo mal. Entonces, en el versículo 5 eh, nos habla de que ahí ya muere. Entonces, hay hay controversia en ese versículo porque eh, hay esa pregunta acerca de que quién escribe este versículo y los demás versículos que le siguen después de este. O sea, a partir de aquí hasta el final, hay controversia en de que si él muere, cómo él sigue escribiendo estas palabras. Entonces, hay dos opiniones acerca de esto y una es de que Moshe escribe la Torá hasta este punto y de aquí en adelante Josué o Yehoshua escribió los siguientes versículos o los que faltan. Entonces, la otra es de que el Eterno le dictó esas palabras a Moshe y él las escribió con lágrimas en vez de tinta. Eso es lo que encontramos en el Talmud, me parece. Mm, Entonces, vemos que esa es la pregunta que los sabios o los estudiosos de la palabra se hacen. ¿De quién escribió a partir del versículo 5 hasta ¿cuál termina el 12? Sí. Sí, hasta el 12. Entonces son 7 versículos en los cuales ellos se preguntan que quién los escribió. Después nos dice que vemos que aquí le dan un título de siervo de Dios. Mientras él estuvo con vida, a él se le llamaba como hombre de Dios. Entonces aquí como que le están dando
un estado nuevo, porque el ser un siervo, él tiene como paso libre para ingresar a los aposentos más íntimos de lo que es el rey, al ser su siervo. Porque una vez libre de lo que se puede decir como cadenas que le impone el mismo cuerpo humano, su alma ahora podía percibir cosas que en la vida nunca las hubiera podido percibir. Entonces aquí ese cambio de estatus o ese título nuevo que le están dando de siervo era como un obsequio más para él, para su alma, para su espíritu. Porque vemos que un esclavo representa una condición singular y es propiedad de su amo. Él carece de, bueno, una persona carece de identidad o de estado jurídico independiente. Toda la vida tiene que estar dedicado a su amo y al él a concederle ese título, es una persona ahora que puede inspirar, que diga aspirar a haber tenido o haber consagrado su vida en forma exclusiva a Dios. Por tal motivo, pues él podía estar, pues vemos que, bueno, anteriormente siempre hablaba con él cara a cara, pero ya muerto él podía entrar más allá de los aposentos del rey. En sí, después de esto sigue otra controversia, pero en mi traducción dice en el versículo 6 que lo enterró en la hondada de la tierra de Moab frente a Beit Peor, y que nadie sabe en dónde está la tumba hasta hoy en día. Pero los sabios tienen una otra pregunta ahí, que quién lo enterró. Se dice que Dios mismo lo enterró a él, el cual se me hace como más viable, pero pues no sabemos en sí, porque la otra es de que se dice que Moshe se enterró a sí mismo. Entonces, otra de las cosas es de que desde el principio de la creación esa tumba ya estaba preparada para él. Entonces, otra de las cosas que dicen que él fue enterrado o inhumado dice frente a Bait Peor. En ese lugar vemos que ocurrió un incidente ahí en el cual muchos israelitas se entregaron al desenfreno moral y vemos que al decirnos que nadie sabe en dónde se encuentra esa tumba, eh, no sabemos por qué motivo. Es como tú dices o comentaste acerca de que Satanás fue a pelear por el cuerpo de Moshe. No sabemos si él sí sabía en dónde estaba, eh, o cómo es que él sabía en dónde estaba.
porque al ir a pelear por el cuerpo es que él sabía en dónde estaba, no podía ir a pelear por algo que pues él ignoraba. Entonces vemos que el pueblo, el pueblo del Eterno, el pueblo de Israel lloró por la muerte de Moshe. Entonces, se dice que nunca más, de, de Yeshua, nunca hubo un profeta que se le acercara a él al nivel de profecía que él tuvo. Y vemos que la muerte de Moshe la comparan con la muerte de Aarón, porque dicen que cuando Aarón murió, eh, era más gente la que se lamentaba la muerte de Aarón que la muerte de Moshe. Vemos que esto se ve reflejado en cuanto al liderazgo que tiene la persona. Muchas veces es odiada por una parte del pueblo o por una parte de la congregación y otra que es más como más querida, más amada por el mismo pueblo o por la congregación. Entonces esto es lo que sucedió aquí, que por Moshe pues sí hubo un lloro, hubo un llanto, pero no se comparó con lo que pasó cuando murió Aarón. Entonces vemos que esto sucede todo ante los ojos de todo el pueblo, porque dice que, bueno, en el versículo 12 en el último, nos habla acerca de que por mano fuerte y poderío magnífico que desplegó Moshe ante los ojos de todo Israel. Vemos que él tenía una responsabilidad muy enorme, el cual el Eterno estaba poniendo sobre de él, el que él se iba a ser responsable de transmitir lo que es la Torá. Y esta misma Torá sabemos que él la destruyó ante los ojos de todos cuando hubo esa rebelión o esa idolatría. Pero vemos que esa decisión fue respaldada por el Eterno porque él entendió que se había violado ese pacto y no tenía razón de que se mantuvieran esas tablas o ese contrato eh, íntegro, sino que había que destruirlo para poder hacer otro. Pero no tan solo eso, porque la gente también necesitaba que alguien intercediera por ellos y Moshe fue esa persona la que al ver lo que estaba sucediendo no solo rompe ese pacto, sino que también se para frente al Eterno, empieza a interceder por ellos y hasta que convence al Eterno de que pues renueven ese pacto y bueno, pues sabemos la historia, lo que sucede después, pero vemos que pues fueron grandes cosas las que hizo él y bueno,
en el sentido de que esta es una de las razones por las cuales el Eterno también lo estaba como protegiendo al no darle el ingreso a lo que iba a ser la tierra de Israel, porque él ya sabía los sucesos que iban a acontecer. Él iba a envejecer y de todas maneras ya el pueblo se iba a olvidar, tal vez ya no lo iban a obedecer, como iban ya a tener cosas en abundancia, lo que sucedió y todo por el estilo. Entonces, también vemos que el Eterno también protege a su pueblo y a su gente. Muchas veces no es la forma en la cual nosotros queremos que sea, pero solamente Él sabe por qué hace las cosas a su manera y a su tiempo. Amén. Bueno, a mí me gustaría regresar nuevamente a lo que pasó con Moshe ahí en ese monte, en la tierra de Moab. Entonces, Judas 1:9 nos dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, aquí para ver lo que estaba pasando era la muerte de Moshe, y vemos que cuando una persona muere, el enemigo, Satanás, comienza a querer decir, bueno, este me pertenece porque hizo esto, porque hizo el otro, porque aquello, ¿me explico? Es la lucha que se ve cuando alguien fallece. Muchos antes de que fallecen ven personas, ven cosas, muchos dicen, empiezan a ver visiones, pero nosotros sabemos que en el ámbito espiritual, cuando uno está al hecho de la muerte, los ojos espirituales tienden a abrirse más. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere que nos arrepientamos en vida de las cosas pasadas, que nosotros tengamos la convicción propia de decir, lo siento, Señor, perdóname, Señor. Entonces, era necesario todo esto de que pasara, de que Moshe no pasara el Jordán, por mi punto de vista. ¿Por qué? Porque al no pasar era un castigo ya, un juicio hacia Moshe. Si él llegara a pasar y llega a fallecer, entonces Satanás tenía más derecho de llevarse ese cuerpo, ¿me explico? No sabemos a ciencia cierta si es un cuerpo físico, si es un cuerpo espiritual, si es el alma lo que se quería llevar Satanás. Pero lo que sí es cierto es que había una lucha, y esa lucha siempre se va a llevar cuando hay un fallecimiento. Entonces, Satanás estaba peleando por ese cuerpo. Hay casos que personas que fallecen dan testimonio que vuelven a resucitar, pero ellos al fallecer inmediatamente llega algo oscuro, se los absorbe y los jala para abajo. Entonces, para mí eso es algo como muy significativo porque nos da un panorama, una perspectiva de lo que está pasando espiritualmente. Después de que estas personas son llevadas hacia abajo, dicen que ellos ven una luz muy brillante y como que los agarra una mano y ahora van para arriba. Les dan una oportunidad de vida. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso y lo que quiere es arrepentimiento. Y si ve tal vez, no sé, yo creo que si hay un arrepentimiento genuino de esa persona, pues el Señor va a decir, pues bueno, hay que darle una oportunidad, vamos a sacarlo de ese lugar para que él sea un testimonio vivo y empiece a trabajar con lo que tiene que trabajar. Eh, Satanás siempre va a querer pelear por aquello que no le pertenece, porque hay que recordar que hemos sido comprados a precio de sangre, y él lo que tiene es, así como el Señor pelea por nosotros, él también quiere pelear por sus derechos, y todo lo tuerce y dice, no, pero si esta persona me la dieron en pacto, esta persona me la consagraron, esta persona se la dieron a tal Dios, me pertenece, entonces me la tengo que llevar yo. Esto es para mí. Entonces, vemos que Moshe no era una persona perfecta. Nosotros no somos personas perfectas. Moshe estuvo batallando con cosas, pero más sin embargo, hasta el último momento, él hizo la voluntad del Eterno. Bien que mal, sí tuvo su errorcillo por ahí, pero más sin embargo, el Señor hasta el final lo defendió.
porque iba a haber una redención. Y en esa redención también le iba a tocar a él, quiéramos o no, porque en ese momento no estaba el cordero inmolado, estaba un cordero que tenía caducidad y no podía expiar por completo a la humanidad, sino que necesitábamos a Yeshua. Llega Yeshua, un sumo sacerdote para siempre y por siempre, y ahora tenemos ese privilegio de que el Señor nos espere a que llegue ese arrepentimiento. Miren qué tan misericordioso es el Eterno, porque antes, en las ciudades de refugio, hay que recordar que en esas ciudades, cuando llegaba una persona que había cometido un asesinato sin querer, llegaban a esas ciudades de refugio y hasta que moría el sumo sacerdote eran enjuiciadas. Entonces, si nuestro sumo sacerdote, porque todos somos culpables, y nuestro sumo sacerdote ahora es Yeshua, que es para siempre, no tenemos un juicio cercano. Sí va a haber un juicio, pero no en este momento, en el cual tenemos la oportunidad de arrepentirnos y no tenemos un juicio de muerte, que seamos culpables a la muerte. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto que habla en Hebreos. Eso es el punto en el cual no se ha entendido aún. Y que ahora dicen que en Hebreos que ya hay un cambio de ley, pero no leen bien, no entienden el contexto, porque este contexto era platicado hacia los hebreos, los cuales conocían la Torá, conocían la ley eh, del Eterno. Entonces, al conocerla a ellos, al hablarles esto, Pablo, ellos podían entender cuál era el cambio realmente y estaban hablando del sumo sacerdocio, que era un cambio en el cual ya no iba a ser de la tribu de Leví, sino que ahora era de la tribu de Judá y era su sacerdocio para siempre, espiritualmente, porque cuando venga, ahora él va a ser un rey. Entonces tiene estatus, tiene, ¿cómo se les llama? Eh, Se me fue el nombre. Bueno, tiene un legado en el cual él va a operar en diferentes maneras. Entonces, yo creo que es todo por el momento. Espero que entiendan lo que les estoy diciendo. Eh, Hay muchas personas que me dicen que soy difícil de entender. Espero que tú seas uno de los que me entiendas. Entonces, vamos a terminar con una oración. Padre eterno de la gloria, gracias te damos, Señor, por esta porción. Síguenos ayudando, Padre, a entender, Padre, la profundidad, lo escondido de tu palabra. Danos una palabra rema, Señor, cada vez que la estudiemos. Que cada ciclo sea, Padre, de bendición para nosotros. Que podamos establecer tu reino aquí en la tierra, Señor, y poderlo hacer por obra. Perdona nuestras ofensas, Padre, perdona todo lo que se está moviendo en medio de todo este caos, en medio del mundo, Señor. Te pedimos perdón por eh, todo lo que está en contra de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, y que seas tú obrando, enseñándonos el buen camino. Ayúdanos a que nuestra fe crezca, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Padre, ante cualquier adversidad. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bueno, que tengas un bendecido día, tarde o noche. No olvides, por favor, compartir. Que tengas un bendecido día y shalom.